Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos de Radio Amanecer, gracias por acompañarnos. Sean bienvenidos a nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Durante toda esta semana estamos viendo un tema de mucho interés: desarrollar una actitud ganadora. Es el tema que estamos viendo durante toda esta semana. Y recordamos que el pasaje a memorizar se registra en 1 de Pedro capítulo 3, verso 15. 1 de Pedro capítulo 3, verso 15. Sino santificad al Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Así nos dice 1 de Pedro capítulo 3, verso 15. El énfasis de verdad que hemos estado dando en esta semana tiene que ver con esa frase: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Amados amigos, en el día de hoy estaremos compartiendo con ustedes el fundamento de la aceptación. Es el tema que estaremos desarrollando en el día de hoy. Como siempre, nuestra bienvenida a los amigos que se unen a través de la internet en tierras extranjeras y aquí en la República Dominicana, aquellos que nos escuchan en las diferentes frecuencias de esta Radio Amanecer, la voz de la esperanza. Nuestro saludo cordial y afectuoso de siempre al pastor Alex Lizardo, quien está con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones. Muchas bendiciones, Pastor Lizardo. Muchísimas gracias, pastor. Que Dios pueda bendecirte grandemente. Contento estoy de poder estar aquí con usted y con los amigos que día a día nos han acompañado desde ya casi 2 meses, pastor, en estos estudios que fortalecen nuestra fe. Quiero felicitar a aquellos que día a día han estado con nosotros disfrutando de este maravilloso estudio. Vamos a invitarles ahora, como siempre, para que oremos, para que hablemos con Dios, para que nos dirija en el estudio de hoy. Dios y Padre, gracias te damos por esta oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra. Te presentamos a cada amigo oyente, dirige sus vidas, dales fortaleza a aquellos que necesitan que su fe sea fortalecida. Imploramos que tu Santo Espíritu nos pueda dirigir en el estudio de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos al tema para este día. El fundamento de la aceptación. Es el tema que estaremos abordando en el día de hoy. Quisiéramos hacer de inmediato la invitación a los amigos para que busquen su Biblia. Hay 2 pasajes que estaremos compartiendo con ustedes y que van a recibir algunos comentarios de interés sobre el tema. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 15, verso 7, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Y la segunda cita la encontramos en Efesios 4:32. Efesios 4:32 nos dice: antes sed benignos uno con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. 2 declaraciones impresionantes, bellísimas, que podemos extraer grandes lecciones de estos 2 versículos. Pastor Lizardo, ¿cómo podemos nosotros describir la base de toda aceptación y cuál es la esencia de una actitud de aceptación? Por favor. Bueno, pastor, en estos pasajes que usted acaba de presentar, usted acaba de compartir con nosotros, el apóstol Pablo, quien es la persona que escribe aquí, él intenta ilustrar que la ley de la bondad gana corazones.
Por eso él enfatiza: sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdónense unos a otros, como también Cristo los ha perdonado. Y aquí observamos, Pastor Scroggins y amigos oyentes, que la ternura del corazón, la aceptación y el perdón abre las mentes al Evangelio. Es un principio claro que el apóstol Pablo destaca en estos pasajes. Cuando tratamos a otros como Cristo nos ha tratado a nosotros, eso marca toda la diferencia en nuestra testificación. Y en relación a la pregunta que usted hizo, Pastor Scroggins, sobre la base o el fundamento de toda aceptación, creemos que el fundamento de toda aceptación es el Evangelio. Cristo nos acepta a nosotros y espera que nosotros aceptemos a otros. El problema, Pastor Scroggins, es que a veces queremos que Dios nos acepte, pero no queremos aceptar a otros. A veces queremos que Dios nos reciba tal y como somos, con nuestros defectos, con nuestras debilidades, con nuestros problemas, y decimos: Dios me acepta así. Y es cierto, Dios te recibe tal y como tú eres, porque lo dijo en su palabra, cuando Él dice: vengan a mí los que estáis trabajados, cansados, cargados, que yo los voy a hacer descansar. Es bien cierto, Dios me acepta con mis cargas, Dios me acepta con mis defectos, Dios me acepta con mis luchas, Dios me acepta con mis pecados. Pero así como Dios me acepta, yo debo aceptar al otro. Y a esto se le llama aceptación, cuando yo puedo recibir a la otra persona, cuando puedo empatizar con ella a pesar de sus defectos, a pesar de sus pecados, a pesar de su pasado. Y hablando de pasado, Pastor Scroggins, a veces el ser humano es muy dado a ser muy tierno, muy dulce, muy bondadoso, hasta que conoce el pasado feo, el pasado oscuro, el pasado triste de alguien. De hecho, hay personas, y esto también repercute dentro del cristianismo, que cuando conocen el pasado de alguien se alejan, crean una distancia o colocan una barrera, independientemente si está en Cristo, independientemente si ya se entregó a Jesús. Se distancian por el pasado oscuro de alguien. Eso no es aceptación. De ahí el énfasis que hace la lección de hoy. El fundamento de la aceptación es el Evangelio. Cuando yo acepto a alguien a pesar de su pasado, a pesar de sus situaciones, a pesar de sus pecados, de sus problemas, cuando yo soy bondadoso, cuando soy tierno, cuando soy dulce con esa persona, estoy mostrando que el verdadero evangelio, la verdadera religión está en mi vida. Muy bien, pastor. Creo que esa es la gran realidad, sin temor a equivocarme. El evangelio es lo que produce la aceptación en el ser humano. Nosotros entendemos que en la medida en que Jesucristo llega al corazón de cada uno de nosotros, tenemos que actuar como Él lo hizo. En tiempos cuando Él estaba desarrollando su ministerio, rompió con muchos prejuicios que había en cuanto a la nacionalidad, y es importante establecer que en aquel entonces se hablaban solamente de dos nacionalidades: los gentiles y los judíos. Judíos y gentiles se estaba refiriendo a todas las naciones que no pertenecían al pueblo de Dios. Y es de ahí que Jesús se empeñó tanto en hablar con sus discípulos, en enseñarle el camino correcto de tratar con los demás, que en varias ocasiones trató con gentiles, con personas que no eran de su nación, y los discípulos de verdad y sus seguidores quedaron completamente impactados en la forma en que Jesús trataba a sus seguidores. Es definitivo en la palabra de Dios que no establece que religión, no establece diferencias en cuanto a su origen étnico. Nosotros encontramos que el mismo Señor Jesucristo estableció esta norma de tratar a los demás. No se fijaba en la posición económica, a qué raza pertenecía, si era de color blanco o negro. En fin, lo cierto es que Cristo estableció esas bases del buen trato para con los demás, y ahí lo encontramos en su ministerio,
tratando a los de otras naciones como lo son, hijos de Dios que tienen necesidades, y Jesús lo demostró con su trato. Así es, pastor. Dentro de este tópico de la aceptación, debemos considerar que tenemos la capacidad de perdonar a otros porque Cristo nos ha perdonado a nosotros. Esto también es aceptación. Y ahí tenemos, amigos oyentes, problemas a veces. Cuando oramos en la oración del Padre Nuestro, hay una frase de la oración que dice: Padre, perdónanos, así como nosotros también perdonamos a aquellos que nos hacen mal, aquellos que nos ofenden. ¿Te das cuenta? Jesús enseña que la acción de poder perdonar a alguien es algo que viene del cielo de manera vertical, viene de Dios. Dios me perdona a mí, pero una vez yo me siento perdonado por Dios, una vez el fundamento del Evangelio está en mi vida, yo hago una conexión horizontal. Ahora estoy listo para perdonar al prójimo. Repito, Dios me perdona. Yo recibo verticalmente el perdón de Dios, pero ahora de manera horizontal debo perdonar al prójimo. Eso es aceptación. Yo acepto que aquel me ofendió, pero reconozco que debo perdonarlo porque Cristo a mí me ha perdonado. Yo sé que esa persona tiene defectos, pero yo tengo que aceptarlo con sus defectos porque Dios me acepta con los míos. Cristo tiene misericordia con nosotros, y así como Cristo tiene misericordia con nosotros, yo debo tener misericordia con mi prójimo. Y así como Cristo ve lo mejor en mí, yo tengo que ver lo mejor en las demás personas. En esto consiste, Pastor Scrogins, el fundamento de la aceptación. Ejemplo, Jesús vio al ladrón en la cruz no como un hombre rebelde, no como un hombre malvado o un hombre malo. Jesús vio en aquel ladrón en la cruz un buen muchacho que tomó algunas decisiones malas. Otro ejemplo, Él vio a María Magdalena como una joven que buscaba un amor divino que llenara su corazón con paz y gozo. No la vio como las demás personas la veían. En este caso, por eso decimos, pastor, que Jesús rompía con todos los parámetros. El judío siempre miraba a la mujer como si fuera un ser inferior. No obstante a eso, cuando eran de otra religión todavía el asunto se empeoraba. Y notamos el trato tan especial que Jesús tuvo con la mujer sirofeniza. Era una mujer que no pertenecía a la nación judía. También encontramos el trato de Jesús con la mujer samaritana, aquella mujer que tenía flujo de sangre. Es decir, personas que básicamente estaban rechazadas por la sociedad. Sin embargo, el trato de Jesús con estas personalidades era un trato exquisito. Para Jesús no contaba el asunto de la etnia, la clase social, y esto no solamente fue un trato exquisito con las damas, con las mujeres. Notamos también el caso de Zaqueo, considerado como un ladrón, un publicano, Mateo también, y hemos estudiado también cuando Jesús trataba con hombres de otras nacionalidades, como fue el caso del centurión romano. En fin, lo que Cristo enseñó a sus discípulos es necesario que los discípulos también pudiesen reflejarlo, y en el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo le fue impresionando con este gran evangelio que debían predicar. La regla básica del mensaje de los discípulos era la resurrección de Cristo Jesús, el perdón de los pecados, y eso es lo que vemos básicamente ahí en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y que luego asumieron los seguidores de Jesús, los apóstoles, los discípulos. Definitivamente, Pastor Scrogins, Jesús veía a las personas, a los contaminados, a los inmorales, a los ladrones, a los borrachos, a personas de reputación dudosa. Jesús a todos los veía a través de los ojos del cielo. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí, Pastor Scrogins y amigos? Lo que estamos diciendo es que Jesús veía una tierra fértil, un terreno fértil, donde otras personas solo veían un terreno o un suelo estéril. Jesús veía, amigos oyentes, posibilidades donde otros solo veían problemas.
De hecho, hay personas que no se le acercan a otras o no les predican porque ven en ellos problemas y a veces sienten que ellos pudieran involucrarse demasiado si se acercan a personas así. Pero Jesús lo hacía totalmente diferente. Jesús veía lo que el Espíritu Santo podía hacer cuando otros veían solo lo que los pecadores individuales habían hecho. ¿Y qué es lo que estamos tratando de explicar aquí, Pastor Scroggins y amigos oyentes? Debemos creer más en el poder transformador que hace el Espíritu Santo. Cuando usted y yo vemos a un hombre borrachón o a una mujer con una mala vida, con una reputación dudosa, o a una persona esclavizada por vicios de drogas, más que concentrarnos en la problemática de esas personas, debemos enfocarnos de que el Evangelio pueda llegar a la vida de ellos, porque como dice el apóstol Pablo, el Evangelio es poder que transforma la vida de alguien, Pastor Scroggins. Por eso, pastor, cuando uno tiene un buen tiempo sirviendo al Señor Jesucristo y deja que el Espíritu Santo guíe su vida, empieza a notar que esa religión de Cristo es más que hablar. La justicia de nuestro Señor Jesucristo consiste en actos correctos y en buenas obras que proceden de motivos puros y altruistas. Señores, en este estudio tenemos que destacar de manera precisa y clara que la justicia exterior, mientras esté faltando el adorno interior, será en vano. Es decir, que no debemos trabajar solamente por presentar quizás un buen exterior. Es bueno, es muy interesante saber que podemos mantener un exterior bonito, una ropa impecable en términos de higiene, y eso debe ser en la vida de cada seguidor de Jesucristo. Y hay personas que se pasan mucho tiempo incluso tratando del adorno exterior. Si nosotros a veces nos ocupáramos tanto del adorno interior como lo hacemos con el exterior, fuéramos mejores personas. Si no tenemos la luz y el amor de Dios, no somos sus hijos. Si no recogemos con Cristo, estaremos esparciendo. Todos ejercemos una influencia y esa influencia afecta lo que es el destino de otros para su bien presente y futuro o para su pérdida eterna. Pastor, estamos inmersos en un estudio muy interesante. La gran pregunta sería en este caso, ¿cuál debería ser nuestra actitud hacia los demás? Bueno, pastor, aquí hay un concepto un poquito difícil de entender para muchas personas. Una aceptación genuina significa que debemos aceptar a las personas tales como son. Y enfatizamos otra vez lo que decíamos hace un rato. Hay que aceptar a las personas con todos sus hábitos pecaminosos, porque son seres humanos, al igual que nosotros, creados a la imagen de Dios. Y cuando entendemos que Cristo murió por nosotros, siendo aún nosotros pecadores, y fuimos reconciliados con Dios a pesar de cómo éramos, podemos perdonar y aceptarnos los unos a los otros. El amor de Cristo hacia nosotros se convierte en el fundamento de nuestra aceptación y perdón hacia los demás, tal y como lo describe el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, los textos 6 en adelante. Ahora bien, una vez que se ha establecido una relación afectuosa de aceptación, es necesario confrontar amorosamente con el amor de Cristo a esas personas con las verdades de la palabra de Dios. ¿Qué estamos diciendo aquí, pastor? Debemos aceptar a las personas tal y como son, con su vida de pecado, con su pasado, con sus situaciones, pero con cariño, con ternura, con ese amor cristiano. Debo enseñarle a esas personas lo que el apóstol Pablo dice: si alguno está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y ya todas son hechas nuevas. O sea, Dios te recibe así, pero Dios quiere que usted a través de su palabra tenga ese cambio transformador que solo el Espíritu Santo estará logrando en ti. Y para eso Dios necesita que le enseñemos a esas personas las verdades bíblicas para que puedan abandonar esa vida antigua. Pastor, siempre me gusta utilizar la expresión: más que necesitar, Dios espera de sus hijos que puedan empeñarse en presentar ese evangelio de salvación
a todos aquellos que quizás están transitando por un camino diferente. A pesar de la condición corrupta en que se encuentra la sociedad en el día de hoy, en ella hay personas que son capaces de hacer cosas mejores, personas representadas por Cristo bajo el símbolo de la perla perdida. Cristo lo dio todo con el fin de buscar y salvar todo lo que se había perdido y rescatar la perla que había valorado a un gran precio. Cuando nosotros consultamos el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 10, ofrece esa idea. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amigos, ¿estamos listos para hacer alguna actividad y colaborar con el Señor en esta gran tarea de llevar personas a los pies de Cristo? ¿Qué tipo de sacrificio estamos haciendo o estamos dispuestos a hacer para realizar esa obra maravillosa? Cuando consideramos a Cristo que murió por nosotros, murió por los impíos, cuando eran todavía pecadores, podemos comprender cuán dispuesto y aún ansioso está para servirnos, de modo que nosotros también podamos ser una gran bendición para otros. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así nos dice 1 de Juan capítulo 4, específicamente el versículo 8, y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, y en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esa es la gran verdad que enseña la palabra de Dios, y ese es el fundamento de la aceptación. El Evangelio de Cristo me transforma, y esa transformación debo proyectarla a los demás para que puedan ver cómo opera el amor de Dios en mi vida. ¡Wow, pastor! ¡Qué lección la de hoy! He disfrutado bastante del estudio que hemos tenido el día de hoy, el fundamento de la aceptación. Jesús nos acepta tal y como somos, pero no nos acepta para dejarnos igual. El plan de Dios es recibirnos con nuestra vida de pecado, pero cambiarnos, transformarnos, hacer de nosotros una nueva criatura. Cuando Jesús recibe a alguien, no le dice, haz lo que quieras, sigan haciendo lo que están haciendo, todo estará bien, no hay necesidad de cambio. No, esa no era la actitud de Cristo. La actitud de Cristo más bien era, no importa lo que hayas hecho, estoy dispuesto a perdonarte y darte poder para cambiar. ¿Te das cuenta, amigo oyente, cómo funciona esto? Dios nos recibe tal y como venimos, pero una vez venimos a Cristo con nuestras cargas de dificultades, de pecado, de vida antigua, ese fardo que traemos de pecado, de maldad, de odio, de rencor, de pasado tormentoso, el Señor lo quita. El Señor nos cambia y hace de nosotros una nueva criatura. Y ya hemos dicho en otras ocasiones que nadie puede encontrarse con Cristo y seguir siendo el mismo. Cuando el Evangelio llega a la vida de alguien, la vida de esa persona debe cambiar. Y el cambio debe ser notorio, Pastor Scroggins y amigos oyentes. Ahora bien, ¿cómo cambiarán las personas? Cuando le presentamos la verdad bíblica y lo hacemos con humildad en el Espíritu de Cristo, con una actitud amorosa, como lo decíamos en el estudio de ayer, presentando la verdad con amor, como lo haría Cristo. Si hacemos esto, amigos oyentes, se ganarán corazones para Cristo y vidas serán cambiadas. Pastor Scroggins. La realidad, pastor, que ha sido impresionante la lección. Cuánto nos ha ayudado. Estamos creciendo cada día en el conocimiento de esa gracia salvadora que nos invita a trabajar para los demás. Por eso durante todo el trimestre el tema de hacer amigos para Dios y del gozo de participar en la misión. Esta es una lección que está llegando a su final, donde hemos tenido el privilegio de compartir con nuestros oyentes el fundamento de la aceptación. Debemos recordar a todos nuestros hermanos amigos que durante esta semana
nos está sirviendo de fundamento un pasaje de la Biblia que se registra en la primera carta universal de Pedro, capítulo 3, verso 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Así como lo hacemos al inicio, pidiendo la dirección de Dios, al cierre también queremos invitar a toda la población para que juntos nos unamos en oración para agradecer a Dios por este privilegio de estudiar su palabra. Querido Padre, hoy hemos recibido grandes bendiciones. Sabemos que el Espíritu Santo nos está acompañado para impresionar nuestras mentes. Ayúdanos a seguir asimilando estas lecciones y así como asimilamos estas enseñanzas, ayúdanos a poner en práctica lo que aprendemos. El gran desafío de continuar haciendo amigos para Dios, de abrir nuestros corazones al Espíritu Santo para que nos impresione mediante su palabra. Y queremos en esta oportunidad agradecerte porque sabemos que cientos, miles de personas, de amigos, están recibiendo estas valiosísimas enseñanzas de la Biblia. Quédate con nosotros hoy y siempre, conforme a tu voluntad pedimos y rogamos estos favores en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.